Bueno, en vista de que estos videos están gustando muchísimo, hoy les voy a traer algo bastante interesante que también me he encontrado por acá últimamente y que seguramente ustedes van a disfrutar muchísimo, así que sin mucho más preámbulo, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas versión 2. Ya saben que tengo dos canales, este exclusivamente para hacer video reacciones de videoclips o clips, mejor dicho, que me encuentro por ahí relacionadas con el Real Madrid, con el mundo del fútbol en general. Así que si te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a este canal. Es increíble que en una semana estemos a punto de llegar a 900 suscriptores y casi 50.000 visitas. Una absoluta locura. Que bueno, esto significa únicamente que estos videos están gustando muchísimo. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Mucho apoyo con likes, suscripciones, todas esas cuentas. Sin mucho más preámbulo, les voy a comentar dos cositas. Vamos a escuchar a el nuevo futbolista del Fútbol Club Barcelona, a Íñigo Martínez, hablar de algo interesante. Vamos a escuchar, por supuesto, también a Rodri Fáez con el tema este de Kylian Mbappé, porque ha dicho algo que me ha parecido demasiado importante e interesante. Así que nos vamos a pasar en breve a la pantalla, pero recordarles siempre que me ayuden suscribiéndose a este canal. También me gustaría ver algo de Beckham, que ha dicho algo sobre Messi, sobre Cristiano Ronaldo, y que bueno, seguramente a más de uno no le va a gustar. Así que sin mucho más cuento, me gustaría empezar hablando de lo de Beckham con el señor Missing y don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Y bueno, lo que les estaba diciendo, aquí le preguntan a Beckham, le hacen una pregunta más o menos de cuál es la estrella más grande, si Cristiano o Messi. Esa pregunta típica que le hacen a la gente importante en el mundo del fútbol. Beckham no se ha escapado de esta situación y por supuesto, como acaba de fichar a Messi, todo eso, prácticamente ha dicho que Ronaldo es el papá y Messi es el hijo. O sea, lo ha dicho en inglés. Estoy tratando de cuadrar esto aquí para que se vea de la mejor manera y creo que es bastante interesante. Así que sin mucho más cuento, vamos a darle play al video y vamos a reírnos un ratico, porque estoy seguro de que algún mesicópata puede estar a punto de sufrir un colapso en cualquier momento si sigue escuchando situaciones como esta. Así que escuchémoslo. Hey, speaking of big stars, who comes to the MLS first, Ronaldo or Messi? Lo que les decía, tratando de preguntarle quién es la mejor superestrella, Ronaldo o Messi, y esto es lo que responde David. I don't know. No lo sé, no lo sé. Cristiano tiene una carrera increíble y Lionel Messi es un hombre, es una maravilla de un solo club. Oh, hell no. Es una maravilla de un solo club. Definitivamente, el que hizo este video es un auténtico genio, se los tengo que decir. Esta especie de traducción la he consultado con mi amigo Charlie, que me ha dicho que dicho, bueno, que Ronaldo tiene la carrera más fantástica seguramente, mientras que Messi es un hombre de un solo club, algo que, como les digo, estoy seguro de que no va a gustar en lo absoluto a los mesicópatas. De todos modos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de lo que dice Beckham? Tiene razón, Messi es solamente un jugador, una maravilla de un gran club, mientras Cristiano tiene la mejor carrera de la historia del fútbol. Vamos a pasar ahora también, mis queridos y amiguísimos estimados, a escuchar ahora mismo lo que ha dicho el nuevo fichaje del Barça, Íñigo Martínez, y que bueno, en su presentación le han preguntado, adivinen qué, por el Real Madrid. Lo vamos a escuchar y vamos a dar una pequeña opinión que estoy seguro que muchos de ustedes van a concordar conmigo, así que vamos a pasarnos a la pantalla nuevamente y lo vamos a reproducir a lo que dice este hombre. Bueno, creo que no hace falta decirte que sí. Demostraron ya el año pasado que fueron mejores. Porque me gustaría también que Íñigo hablara de lo que ha sucedido con el arbitraje, que también hubo como 3 o 4 semanas consecutivas en las que el Palancas le metía mangazo tras mangazo a los equipos de la liga. De eso no vamos a hablar, Íñigo, ¿no? Ok. Este año hay un grandísimo equipo con gente muy joven y no tengo ninguna duda de que este año estaremos igual de bien o mejor. Se ve ya el trabajo desde la llegada, el trabajo que están haciendo, que han ido haciendo, y eso ahí se ve en los títulos que pudieron conseguir el año pasado. Y la verdad que bueno, sé a dónde vengo, a qué club y lo que debo hacer, pero a mí me da risa porque él dice que se vieron reflejados en los títulos. ¿Cuál es la Supercopa de España? Si cuando el Madrid la ganaba exactamente hace un año, en el momento que ustedes la estaban celebrando, estaban diciendo que no, que realmente daba exactamente igual porque era un título menor. Ahora sí tenía, la Supercopa sí tenía cierta relevancia. Me da mucha risa porque tampoco habla de la Champions. Hablamos de la Champions entonces también, y de los mangazos y ridículos que han estado pasando durante 2 temporadas consecutivas. Es que son entrañables. Pero que vamos, venimos aquí a ganar, venimos aquí a pelear
nuestro puesto con otros, pero siempre pensando en el equipo y ante todo somos personas, compañeros y aquí lo mejor para todos es rendir al 100% para ganar esos partidos y ser mejor que el rival. Lo primero que me gustaría decirles, chicos, es que honestamente, lo digo honestamente, no lo digo tratando de tratar de menospreciar a nadie, pero estos discursos a mí me dan un sueño tan horrible, de verdad. Tengo de encima, acabé de almorzar hace realmente poco, porque aquí, bueno, aquí son las 4 de la tarde apenas y yo almorcé hace una hora aproximadamente y me dio un sueño escuchar este tipo de cosas. Es que qué pereza. Entiendo desde una perspectiva muy natural y muy normal que se tiene que decir este tipo de cosas para que la gente, para ganarse al aficionado sencillo, ganarse ciertas cosas. Además, es ese tipo de discursos y es ese tipo de afición que viven de este tipo de cosas. A mí me causa mucha risa cómo el Real Madrid presenta a un futbolista y lo primero que se le ocurre decir, o lo más llamativo del día de su presentación, es: quiero ganar la Champions, quiero ganar muchos títulos, quiero romper muchos récords. Y cuando el Barça presenta a un nuevo futbolista, lo primero que se le ocurre decir es: no, tenemos que ganar al Madrid, tenemos que ganar al Madrid, tenemos que ganar al Real Madrid. Habla de cómo es una tendencia marcada durante muchísimos años de una inferioridad absolutamente notoria. Ahí están las pruebas. Siempre vamos a encontrar este tipo de declaraciones de futbolistas que ya vienen con esa mentalidad de lo más importante es ganar al Madrid, ya lo demás se verá. Eso me parece realmente impresionante. Y como les digo, entiendo la parte del futbolista, porque este hombre puede literalmente pasarse toda la temporada sin hacer absolutamente nada. Si quiere puede irse de vacaciones toda la temporada, pero ya se ha metido a toda una afición al bolsillo con sencillamente decir que son mejor que el Madrid. Y repito, es entendible que hay discursos que hay que tratar de vender, pero no puede ser posible que el día de tu presentación lo primero que hagas es hablar del Real Madrid. Usted, no sé, es que es absolutamente increíble. No sé si ustedes concuerdan conmigo, pero sí me parece realmente impresionante. Voy a parar un momentico el video para poder ajustar la pantalla para ver en YouTube lo que ha dicho ya Rodri Fáez sobre Mbappé. Yo creo que con eso podemos finalizar el video y podernos darnos como satisfecho. Y bueno, amigos, ya tenemos aquí al amigo Rodri Fáez. No voy a colocar el video completo porque dura como 18 minutos. De todos modos, si alguien quiere verlo completo y sacar sus propias conclusiones, puede ir a verlo al canal de Rodri Fáez, que se llama así, Rodrigo Fáez, en YouTube. Y por supuesto ver el video, que está bastante interesante. Yo lo he visto completo, pero me ha llamado especialmente la atención esta parte y es el clip que quiero que escuchemos. A ver. A partir de ahí, pongámonos en ese supuesto por tercera vez que Kylian Mbappé dice: me quiero ir al Real Madrid. Paris Saint-Germain, Real Madrid, pónganse ustedes de acuerdo. El Real Madrid está preparado, como vinimos diciendo desde hace un maldito mes. Esa parte es muy importante porque él asegura que el Real Madrid está preparado para desembolsar el dinero. Y ojo, porque Rodri Fáez, tanto Rodri como Ramón Álvarez de Mon, el mismo Mario Cortegana, que creo que ha estado un poco más aparte que la última vez sobre el tema Mbappé. Ojo, porque siempre tienen buenas informaciones. Desde mi punto de vista, siempre están bien de la mano, bien encaminadas estas informaciones. Y si este hombre dice que el Madrid está preparado económicamente, que debe ser lo más importante, yo te digo que esto va muy bien tirado, ¿eh? Seguimos. Preparado, tranquilo, optimista, cada vez más optimista. Eso también es muy importante. El optimismo que está transmitiendo todo el entorno, pese a que el Real Madrid no ha hecho ningún movimiento ni nada, es para tener en cuenta. Sigue preparado, pero también es cierto que el Real Madrid al mismo tiempo dice: hasta que aquí no haya una firma, yo por si acaso no puedo hacer ni plan B, ni me puedo fiar, ni sobre todo puedo preparar absolutamente nada. Él también, porque le estaban preguntando por el tema este de la presunta presentación de Mbappé, la gente haciendo planes sin ni siquiera haber confirmado nada, y creo que estoy de acuerdo con él, y me parece interesante que lo comente porque el Real Madrid está haciendo muy bien, amigos, en mantener el margen, mandando un contundente y claro mensaje de: yo no me voy a meter, mátense entre ustedes y yo estoy aquí por si acaso. Me parece interesante y chévere que lo recalque este hombre. Otra cosa es que puede haber desarrollos de ciertos planes, ¿vale? Por si acaso, en un tiempo récord esto ocurre. Porque sí que es cierto, y esto os lo digo, que leyendo entre líneas todas las aristas y todas las conversaciones de la gente que está dentro de la operación y que habla con nosotros, yo creo que en el momento en el que Kylian Mbappé le diga al Paris Saint-Germain: arréglate con el Real Madrid, llegados a ese supuesto, creo que va a ser una negociación muy rápida. Creo que va a ser una contratación en tiempo récord. Eso es justamente la frase llamativa de este video. Creo que va a ser una negociación muy rápida y seguramente una negociación en tiempo récord. Porque si nos ponemos a analizar lo que él dice, el Madrid está preparado.
El Paris Saint-Germain también de alguna manera está preparado para el totazo que le puede dar Kylian Mbappé, porque si Kylian Mbappé le toca reintegrarse en 3 días, y según hay una información por ahí que está haciendo, es un tuitero y la verdad no quiero confirmarla porque realmente no lo sabemos, es que mañana Mbappé va a viajar hasta la sede del Paris Saint-Germain para notificar su deseo de ser traspasado. Entonces, una vez entrados a ese punto, el Paris Saint-Germain no tendrá más opción seguramente que arriesgarse a vender, a dejarlo ir libre la temporada que viene o sentarse a negociar con el club que Mbappé le diga. Así que para mí todo depende por supuesto de Kylian y cómo maneje la situación. Por lo que os vengo comentando en las últimas semanas. ¿Por el tema de la presentación? No. Por el tema de que a las 3 partes les interesa saber cuanto antes qué va a ser de ellos en un futuro a corto plazo. El Paris Saint-Germain empieza a leerse ya que está moviendo planes B, como puede ser Harry Kane, Blauwitz, se habla... Muy bien, yo creo que con esta parte estamos bien porque ya he dicho todo lo que nos interesa escuchar y efectivamente el Paris Saint-Germain todo apunta que está moviendo algunos árboles a ver si cae algún futbolista interesante, está tratando de negociar por otros futbolistas y pues la verdad es que se ve bastante interesante. Yo a día de hoy obviamente no sé qué carajo va a pasar, creo que muy pocas personas en este mundo saben lo que va a suceder, sin embargo yo me mantengo firme y optimista en que esto se puede realizar de algún modo y de que Kylian Mbappé va a acabar en el Real Madrid. Pues lo normal, si fuera una situación natural, lo normal sería decir, sí, este hombre va a fichar por el Real Madrid tarde o temprano este mismo verano. Pero de verdad, como siento que han cambiado un poco las cosas, realmente lo único que nos queda hacer, chicos, es esperar. De todos modos, bueno, me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les ha parecido estos 3 videos que les he traído el día de hoy? Sí, por supuesto, vamos a esperar estos días a ver. Seguramente van a ser unos días muy tensos. Yo igual creo que Mbappé se va a reincorporar a los entrenamientos, aunque es cierto que el 21 va a viajar con su equipo a Japón el 21 de este presente mes, es decir, en menos de 10 días, aproximadamente una semana. Y bueno, creo que se va a decidir muchas cosas a partir de ahí. De verdad, es bastante interesante todo el entorno que está atravesando el Don Kylian Mbappé. Y bueno, yo creo que se va a reincorporar a los entrenamientos con total normalidad. Va a haber algún problemilla por ahí, algunas filtraciones, algunas cositas. Y bueno, la decisión no vendrá hasta finales de este mes. No sé si va a terminar viajando a Japón. La verdad es que yo solamente estoy lanzando teorías, de más o menos tratando de sacar teorías en base a lo que hemos visto en este caso, que lo único que es cierto es que es algo totalmente sin precedentes en lo que es el mundo del fútbol actual. De todos modos, como les digo, ya lo iremos viendo. Espero que el Real Madrid sepa sacar todo esto de la mejor manera y que si incluso no se termina dando, lo normal es que vaya sucediendo otro fichaje. Para mí sería lo más correcto. Así que nada, despedida en este momento. Ya sabes lo que tienes que hacer. Like, suscripción, todo ese cuento. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.